Hola, yo soy Aura Pérez Escalante y esta clase está dirigida a los estudiantes de tercer semestre de la Escuela de Enfermería en el periodo segundo 2023. Hoy vamos a hablar de la cadena epidemiológica, una mirada profunda hacia la transmisión de enfermedades. Esto corresponde al objetivo 4 de la unidad 4. La cadena epidemiológica y su papel en la transmisión de enfermedades. Vamos a ver cómo se propagan los patógenos y cómo prevenir su diseminación. Esto es importantísimo en este momento que estamos teniendo casos de enfermedades respiratorias y muchos de estos casos son de COVID-19. Entonces, esto es básico para nosotros romper la cadena de transmisión de manera que no se infecte toda la población como ocurrió en el 2020. La cadena epidemiológica, y en este caso les voy a hablar del sarampión, que es una enfermedad también transmitida vía respiratoria. El agente causal es el virus del sarampión, con su nombre, familia y género. ¿Ok? El reservorio es el ser humano, la persona. La puerta de salida, nariz y boca. Fíjense ustedes que este es muy parecido porque es un virus y este virus es igual que el virus del COVID. ¿Ok? Es muy agresivo y lo hemos estado parando al sarampión desde hace muchísimos años, desde que comenzó la vacunación. Esta es una de las vacunas obligatorias para todo niño menor de 5 años, porque si a un adulto le da sarampión, termina en terapia intensiva. ¿Ok? Susceptibilidad y resistencia. Son susceptibles todas aquellas personas que no hayan padecido la enfermedad, quiere decir aquellas que nunca les ha dado la enfermedad o que no se hayan vacunado o que si se hayan vacunado no hubo correcto cuidado en la cadena de frío de las vacunas. La puerta de entrada va a ser nariz, boca y conjuntiva, quiere decir ojos, la misma puerta de entrada que el COVID. El modo de transmisión, gotitas suspendidas en el aire, es una enfermedad aérea. Quiere decir que si llega una persona con sarampión a un salón de clase y el salón de clase no tiene ventilación cruzada, ¿qué quiere decir ventilación cruzada? Que exista entrada de aire por puerta y por ventanas y el virus se diluya entre tanto viento, ¿ok? Entonces, allí inmediatamente en estos lugares cerrados, como un salón de clase, como el metro, los vagones del metro, son sitios de contaminación. El virus se mantiene en el aire y en las superficies contaminadas hasta por 2 horas, por contactos directos. Ya vamos a hablar que por superficies el virus, el COVID, no te transmite. Al principio se creía que sí, que era parecido al sarampión, pero este resultó ser que no, porque no dura muchas horas en las superficies, pero sí en las manos. Por eso es que las manos hay que lavárselas, ¿ok? Veamos el del dengue. Periodo de incubación de 3 a 14 días o de 4 a 7 días, periodo de transmisibilidad de un día antes de los síntomas y de 4 a 5 días de evolución clínica. Este lo saqué esta es la autora Dayana Cerón, de Medicina Quinto C, no sé de qué universidad, porque no tenía los datos completos cuando copié la imagen, pero es muy buena. Y entonces vale la pena utilizarlos. Fíjense ustedes que este dengue, y en estos momentos tenemos casos de dengue en Caracas y casi toda Venezuela. Centroamérica también está presentando casos de dengue, que no era normal en Centroamérica esta situación. Esto era una enfermedad de Cuba, Venezuela. En Centroamérica no existía esto, ni en Florida, Estados Unidos. Pero ahora, yo no sé si en la misma migración de la gente se han llevado en las maletas
huevecillos y han nacido allá, o sea, pero hay ahora casos de dengue en Centroamérica y Florida. El agente causal, el mosquito Aedes aegypti, con sus serotipos. El reservorio, igual el ser humano, la puerta de salida de la enfermedad de este señor hacia el ser humano es la piel. El modo de transmisión es la picadura, regularmente es la zancuda la que pica y automáticamente el zancudo, la zancuda tiene que estar, debe tener el dengue, ¿sí? O sea, debe haber infectado, debe haber picado a una persona ya infectada, el tener el dengue para pasárselo al nuevo reservorio. La puerta de entrada, piel de una persona sana, el huésped susceptible, todo ser humano. ¿Quiénes son más riesgosos? Las mujeres embarazadas, los niños menores, pero cualquier persona de cualquier edad, si el dengue es hemorrágico, es grave. ¿Ok? Veamos el del amigo COVID, que nos ha fastidiado durante estos 4 años y nos vuelve a seguir fastidiando. El agente causal, ya sabemos, y con todas sus variantes, amigos, porque ahorita hay una nueva cepa. Entonces, una variante, ¿sí? El reservorio es en el murciélago y que infectó a una persona y esa persona puede ser sintomático o asintomático. Esta infección del murciélago a los seres humanos todavía se desconoce si fue realizada en laboratorio o fue que el humano comió un murciélago o tuvo contacto con el murciélago de alguna forma. Eso todavía no se sabe, eso es secreto sumarial en China. ¿Ok? La puerta salida es respiratorio por boca y nariz. El modo de transmisión es boca y nariz y ojos. ¿Ok? Las superficies no están contaminadas. Eso se creía al principio de el COVID, pero ya después no. Solamente es una enfermedad transmitida por aire, que al principio de la pandemia no se dijo nada y fue una de las causas más graves porque entonces todo el mundo creía que era mentira. Claro, yo entiendo por qué OPS, OMS nos dijo, señores, una enfermedad aérea que se transmite a través del aire, porque entonces íbamos a pensar que si nos asomábamos al balcón de nuestras casas, pues estábamos en cualquier sitio y llegaba el viento, con el viento iba a llegar la enfermedad. Entonces, una forma de no causar terror en la colectividad fue no decir que era una enfermedad de transmisión aérea, pero fue también un error porque no se tomaron las medidas preventivas para que no se transmitiera más y no se cortara a tiempo. La puerta de entrada, ojos, nariz y boca, y los susceptibles, pues todos los seres humanos. En esta nueva cepa dijeron que eran los niños los más susceptibles. Vamos a ver realmente lo que ha ocurrido en Ecuador y México. Al principio México no tenía hospitalizados, ya ha aumentado la capacidad hospitalaria, de la demanda hospitalaria ha aumentado en México por enfermedades respiratorias. No solamente son las de la época de frío, que regularmente en esta época hay gripe, hay influenza, pero también está el COVID con su nueva variante. Entonces han aumentado. Esto también estaba en internet. Estos son los autores. Yo siempre respeto a los autores. No le pongo ninguna figura encima. No sé de qué institución es, pero vamos a respetar los autores. Muy bonito les quedó y me sirvió para darle clase. Los agentes patógenos son microorganismos capaces de causar enfermedades. Estos son virus, bacterias y hongos, parásitos y hongos. Su capacidad de infectar depende de los factores de virulencia y la dosis infectiva que en ese momento exista. El reservorio del huésped son lugares donde los agentes patógenos residen y se multiplican. Los huéspedes son los organismos que pueden albergar, transmitir el agente infeccioso. Estos pueden ser seres humanos, animales o el medio ambiente. La interacción entre ese reservorio y huésped es crucial en la transmisión de las enfermedades. Las vías de transmisión, hemos dicho que pueden ser aéreas, boca, nariz, ojos, y hay otros que son por alimentos contaminados en vectores, como en el caso del dengue, Zika, chikungunya, contacto con superficies como
en el caso del virus del sarampión, que es mucho más virulento y mucho más fuerte, donde puede vivir más horas, ¿no? Si nosotros comprendemos las vías de transmisión, podemos tener muchas acciones preventivas también, no solamente personales, sino grupales y comunitarias. Las medidas de control incluyen la identificación y aislamiento de los casos. Es verdad, si se aíslan los casos, si en una casa se aísla aquella persona que tenga la enfermedad y las otras personas utilizan tapabocas y dependiendo del tipo de enfermedad que sea, guantes y los utensilios de comida no los comparten, hay una esponjita especial para lavar los platos de la persona que está enferma, están separados los platos, el vaso, la cuchara, el cuchillo, el tenedor. La posibilidad de las medidas de control son grandes y además que usted airee el ambiente. Vamos a suponer que usted vive en un apartamento, usted abre la puerta y las ventanas de los lugares donde no está el enfermo. ¿Por qué? Porque al enfermo no se le puede pegar aire cruzado, porque entonces puede recaer o se puede complicar, porque el aire cruzado siempre, casi siempre es frío. Y entonces el aire cruzado lo podemos utilizar en las habitaciones donde no esté el enfermo y vamos a tratar de que las otras personas, cuando se acerquen al enfermo, utilicen tapabocas, una medida preventiva. Otra cosa, si nosotros tenemos ancianos, por favor, cuidemos a los ancianos. Sobre todo aquellos que trabajan en el área de la salud, debemos cuidarlo. Nosotros no tenemos por qué llevar nuestras enfermedades hospitalarias a la casa. ¿Por qué tú vas a lavar tu uniforme con la ropa de la abuela? ¿Por qué? No, no es posible. Yo tengo que lavar mi ropa aparte de la de mi familia porque yo estoy yendo. Yo decidí trabajar en un hospital. No tengo que contaminar a nadie en mi casa, ni a los niños, ni a los ancianos, ni a los adultos. Es mi decisión de trabajar en un hospital. Entonces yo tengo que tomar medidas preventivas para esto. Este es el objetivo 6 de la unidad 4. Caso índice, caso primario y caso secundario. Eso es importantísimo, porque nosotros al conocer el caso índice, el caso primario y el caso secundario, podemos romper la cadena epidemiológica, que ya le di la clase la semana pasada. El caso índice es el primer caso diagnosticado en una enfermedad. Quiere decir, recordemos 2020, 2019, China. ¿Quién fue el caso índice allá? ¿Ok? Sirve como punto de partida para identificar otros casos relacionados. Me va a dar los signos y los síntomas para yo de ahí partir y decir, ok, esta otra persona también tiene la misma enfermedad. Pero esto es importante tomar en cuenta. Una enfermedad se comporta diferente en cada ser humano. Si a mí me dio X virus, yo voy a tener unos signos y síntomas particulares con mucha gente, pero puedo tener unos síntomas propios por mis condiciones y mi historial clínico o mi historial de salud. Entonces, eso es importante que también lo tengamos en cuenta, ¿ok? El caso primario es el origen de la infección o enfermedad. Identificar este caso es fundamental para detener la propagación de la enfermedad. Analizaremos cómo detectar y abordar eficazmente el caso primario. Recordemos en China quién es el caso primario, porque es la pandemia más cercana que tenemos, lo que hemos vivido últimamente y nos marcó. El caso secundario es aquel que adquiere una enfermedad a partir del caso primario. Quiere decir, la esposa del señor, que fue el caso primario. Comprender la cadena de transmisión es esencial para controlar los brotes y epidemias. Exploremos estrategias para identificar y manejar cada uno de los casos. Repito, el caso índice, el caso primario y el caso secundario me permite a mí bloquear hasta una gripe. ¿Quién es el caso primario en la casa? Cuando empezamos con gripe. ¿Quién es el caso
secundario. Y ahí yo la bloqueo. De aquí de esta habitación no sale. ¿Por qué? Porque se enfermó mi papá y mi mamá. Ellos dos ahí se quedan. Tapaboca con ellos. Porque no es, el problema no es que te dé gripe repetitiva. Al final dice, bueno, una gripe no es nada, pero el problema es que agota el sistema inmunológico de los seres humanos, agota el sistema corporal del ser humano, agota al ser humano. Si a mí me da gripe cada 2 meses, yo debo tener las defensas bajas. O sea, no es normal que dé gripe cada 2 meses. No es posible. No es normal, no es adecuado. Entonces, que me dé 5 veces el COVID, no importa, yo estoy fuerte. Señores, tú estás fuerte porque tienes 20 años, pero esas secuelas te van a quedar cuando tengas 50 años. ¿Cuántas personas tenemos con post-COVID, enfermedades post-COVID? Horrible. Problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, psicológicos, de todo tipo. Entonces, por favor, cuídate, porque no es que no, yo soy fuerte, no, a mí no me pasa nada, ya me dio 5 veces. Dios santo, no es que te mueres, el problema no es que te mueres, sino que tu organismo queda agotado de tantas veces que le ha dado el virus, que cuando tú tengas 60 años, allí es donde van a salir todos los problemas de esa enfermedad que te dio a los 20. Ese es el problema. Ese es el problema real. La importancia clínica de conocer cuál es el caso INDI, el caso primario y el caso secundario es para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Es una intervención eficaz para proteger la salud pública y la salud de la población. Jamás se debe olvidar que el desglose del caso índice, el caso primario y el caso secundario es fundamental para la salud pública. Al comprender estas distinciones, definiciones, podemos tomar medidas efectivas para controlar y prevenir la propagación de la enfermedad. Por favor, si nosotros hubiéramos tenido conocimiento real de cómo se cumplía una epidemia, jamás hubiera existido tantos muertos. Jamás. Pero nosotros, ¿qué dijimos? En marzo, a finales de febrero, dijimos, eso está en España, está en Centroamérica, no va a venir para acá, no va a venir para Venezuela, no va a venir para Venezuela, pero resulta ser que llegaron aviones repletos de españoles, gente a fiestas en playas, fiestas en yates, y fueron los que trajeron de España el COVID para Venezuela. O sea, no puede ser. Si el caso índice aparece, el caso primario aparece, nosotros tenemos que ponerle un parado. Igual en las instituciones. Si vemos que se contaminó alguien de emergencia, yo debo mandar a esa persona en reposo y observar a los otros para no cerrar todo el servicio. ¿Ok? Entonces en la escuela debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos en todos lados, sobre todo no llevar la enfermedad a la casa, porque nadie les pidió que a ustedes les gustara la salud. Entonces, el que le gusta trabajar en los hospitales es a nosotros. Por lo tanto, no debemos enfermar a los demás en mi casa, en las casas de todos. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.